Sin temor a equivocarme, Apple es la marca que más controversia genera con cada nuevo lanzamiento. Desde los haters de primera fila que siempre están ahí para criticar, los fanboys decepcionados porque no hay suficiente innovación o cambio de una generación de iPhone a otra, y los que siempre critican solamente por convivir. Todo el mundo le tira piedra a los de la manzana, pero todo el mundo quiere un iPhone. Hoy revisaremos el último lanzamiento de la marca, el iPhone 14 Pro Max, esta cosa hermosa que está aquí, que fue la razón principal para dejar a este grandote de acá, el Fold 3. Como reza el dicho, el agua siempre regresa a la tierra, así que no te muevas para descubrir todas las novedades de este iPhone 14 Pro Max juntos. Llevaba desde el iPhone 11 sin ponerle un dedo a un iPhone. Estuve entretenido con Galaxy Note 20 Ultra, con Pixel 6 Pro, después con el Pixel 7 Pro, que también me tenía encantado, y sale el iPhone 14 Pro Max. Con ese color matador, este morado que es una delicia, y decido comprarlo. Realmente les quiero compartir todas las novedades que trae este iPhone 14 Pro Max. Si vale la pena o no hacer el upgrade va a depender mucho de desde qué teléfono vengas. Le voy a dejar varios test de las cámaras delanteras y traseras de esta preciosura de teléfono para que ustedes al final tomen la mejor decisión. El precio, siempre lo más criticado en Apple. Cualquier producto de Apple es mucho más caro que sus equivalentes en Android o en otras compañías. En el caso de los iPhone, ellos se crean su propia competencia. No se conforman solamente con que vendas uno de tus riñones, sino que además quieren otros órganos vitales de los que conforman tu bello cuerpo. Antes solamente tenían una o dos opciones, ahora tienen muchas opciones para que tengas un rango de precios diferente, con prestaciones diferentes, y la verdad que es un poco confuso saber a veces cuál te conviene más, porque la diferencia en prestaciones no es tan abismal entre uno y otro. Y la diferencia en precio es de $100 entre un modelo y otro. Por ejemplo, el 14 Pro Max empieza en $1,099. Le voy a poner el equivalente en peso aquí. Bueno, cómo se vende en peso, cómo empieza en peso en México. Después, el iPhone 14 Pro, uno debajo de este, son $100 menos, es $999. El iPhone 14 Plus es $899. Y el iPhone 14 a secas es $799, es decir, van bajando de $100 en $100 o van subiendo, como quieras verlo tú. También tienen aberraciones como la edición especial que tiene unos marcos más grandes que la puerta de mi casa, pero la verdad es que ellos se crean su propia competencia, no tienen que salir a buscar afuera, dependiendo de tu presupuesto vas a irte por uno u otro y la verdad es que vas a tener excelentes prestaciones y además cámaras de primera. Ya si no quieres gastar más, pues ahí está Xiaomi para que compres sus celulares baratos. Diseño. Ahí no hay mucho cambio. El gran ciclo de Apple se da cada 3-4 años, depende mucho de lo que marque el mercado. No ha cambiado la diagonal de pantalla, sigue siendo de 6.7 pulgadas, son 240 gramos y las medidas siguen prácticamente iguales. Se las pongo aquí arribita para que las vean. Las otras líneas de diseño son exactamente iguales. Una de las cosas que reconozco que me hizo irme a buscar Android era la falta de novedad en cuanto a diseño se refiere. También tengo que reconocer que esto es hermoso por donde lo mires. No hace falta que innoven mucho en el diseño porque todos intentan copiar a este iPhone. Saquen lo que saque Apple, siempre lo van a intentar copiar. Desde el módulo de cámaras trasera hasta ahora la isla dinámica, que es una de las mayores novedades, pero las líneas de diseño se mantienen exactas. Lo de Apple es la simetría y eso es algo que aprecian casi todos sus seguidores. No hay algo dejado al azar. Es una silueta súper reconocible, es lo que buscan casi todas las marcas. Si se fijan en el caso de los Samsung, se mantienen fiel a la silueta de los Galaxy, de los S. En el caso de Google también hace lo mismo con sus Pixel. Entonces es algo que están buscando todas las marcas, una identidad propia y repetir el diseño para que la gente inmediatamente sepa reconocer cuando traes un iPhone en la mano. Es la piedra angular de este iPhone 14 Pro Max. No solo por la dichosa isla dinámica que puso a todos a hablar horas y horas de la isla dinámica, que si era buena, que si no era buena, que lo que fuera. Apple se centra en la integración perfecta entre hardware y software.
y eso cada vez lo pulen más. Cuando regresas a iPhone, aunque hayas pasado años sin tocar el sistema operativo, todo está a la mano. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario es lo que importa en un iPhone. ¿Puedes tener un hardware potente y de eso vamos a hablar? Sí, lo tienes un hardware potente al nivel o el más top del mercado. Todos intentan, este es el rival a vencer siempre. Pero lo importante es que cada cosa, cada aplicación está perfectamente optimizada para que tú, como usuarios, tengas la mejor experiencia. Y la famosa isla dinámica, que si no tiene gran novedad, que puedes usarla para pocas cosas, es la solución más creativa, porque los de Apple sí se la piensan en serio, para esconder o camuflar el agujero de la cámara y además los otros sensores que tiene. Mientras otras marcas se dedicaron a hacer fondo de pantallas creativos donde estaba una señora ahí alcanzando la luna como para ocultar el agujero de la cámara, estos se lo tomaron bastante en serio. Y además marcan tendencia porque inmediatamente todo el mundo sacó la isla dinámica en Android inmediatamente. Y van a ver en las próximas generaciones cómo hay isla dinámica por todas partes. En cuanto a potencia, ¿qué les digo? El mejor Android siempre va a ser un iPhone. Es decir, que este iPhone 14 Pro Max con su chip A16 Bionic es el más potente, el celular más potente que puedes encontrar allá afuera. Benchmark contra el Snapdragon 8 generación 1, generación 2 lo dejan por el piso. En GPU tiene 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia, así que la optimización de la batería está a todo lo que da. En cuanto a GPU tiene 5 núcleos y 16 núcleos para procesamiento neuronal. Estas especificaciones son exclusivas para los modelos Pro. Los otros modelos tienen especificaciones un poquito más abajo, pero igual de buenas también. Pues si querías más, ¿qué les digo, señores? No hay un celular más potente que el iPhone 14 Pro Max. No estoy hablando de las cámaras, estoy hablando de la potencia y de la fluidez con la que corres todas las actividades del día a día. El lente de la cámara frontal es de 12 megapíxeles, apertura f1.9 y autoenfoque. Les voy a dejar una muestra de foto, de video, para que vean qué tal puedes bloguear con esta cámara frontal, porque en el blogging lo que importa es la calidad de video, que con este puedes grabar a 4K, a 30 y 60 frames por segundo. También importa la estabilización, que es vital para tener un buen video durante el blogging. Y la otra cosa a tener en cuenta siempre es la calidad de los micros internos de este telefonito. Entonces van a ver todo ahora en los tests. Y ahora estamos probando la calidad de la cámara frontal del iPhone 14 Pro Max, que tiene 12 megapíxeles. Tiene un buen ángulo de visión. La verdad es que se alcanza a ver bastante información en la toma. Miren atrás qué bonito. ¿Y qué me dicen ustedes? Lo que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir un teléfono con una potente cámara frontal para bloguear es si puede grabar a 4K, porque obviamente a 4K siempre es mejor. Si tiene estabilización para que el video no quede todo movido. Y muy importante, señores, que la calidad del micro sea buena, al menos para que puedas tener un audio de calidad. También le puedes añadir un micro externo, sí, pero bueno, lo mejor es sacar tu teléfono, que siempre lo llevas encima, y ponerte a grabar. ¿Qué tal ven la calidad de este iPhone 14 Pro Max con su cámara delantera? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. El módulo de cámaras trasera, el gigante este que está aquí atrás, incluye la novedad de tener un sensor principal de 48 megapíxeles con la posibilidad de hacer fotos en RAW, que no se los recomiendo, señores, porque 48 megapíxeles lo que te da es fotos extremadamente grandes. Cuando necesites mucho detalle, úsalas. Si no, no tiene sentido. Para las redes sociales con 12 megapíxeles está más que suficiente, pero bueno, todo el mundo está sacando megapíxeles por todas partes y no siempre más megapíxeles es mejor calidad. De todas maneras, les voy a dejar muestras de todo para que ustedes vean qué tal se ve. Un ultra gran angular de 12 megapíxeles con ángulo de visión de 120 grados. Equivalente a 13 milímetros. Tiene un teleobjetivo también de 12 megapíxeles, equivalente a 48 y 77 milímetros, y en este caso tiene estabilización óptica en el gran angular, que es el sensor principal de 48 megapíxeles,
y en los teleobjetivos. ¿Para qué le cuento las especificaciones técnicas si hay muchos teléfonos en la competencia que tienen las mismas o superiores, pero vean los resultados ustedes mismos? Vamos a tener test de fotografía de día y de noche, de video 4K de día y de noche y de estabilización para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Only thing I got left are a couple of voicemails, and that big ass mirror that you got me for my room. Was gonna throw it out too, but then the wall would be empty. When I look at it sometimes I see you, but I'm making dinner for one, drinking whiskey for fun on the weekends. Kiss the boy that kisses way better than you. Don't think it's gonna go anywhere, but I'm getting back in my body. After 2 years of giving it to you. Some days I wish we were good, but I'ma go on my life. Told me that you don't know what you want. This whole time you were stringing me along. Now I'm crying, I'm trying to hold it down. Told me now you're less sure than before. What did I do to make you walk and close the door? Ahora vamos a probar la estabilización normal de las cámaras traseras, caminando sobre la arena, caminando un poco más rápido, lo que se puede caminar más rápido en la arena, y ahora intentando correr en la arena. Ahora estamos probando la estabilización con el modo acción, caminando normal, caminando más rápido y tratando de correr. Batería, señores. El chip Bionic A16 tiene 4 núcleos dedicados a la eficiencia. Es decir, no importa que la batería sea de 4300 y pico miliamperes, te dura 19 horas con una sola carga. Si lo pones a competir con el Pixel 7 Pro, que tiene 5000 miliamperes de batería, este dura 5 horas más que el Pixel 7 Pro. La verdad es que los he puesto a competir mano a mano durante un día haciendo tests, que después le voy a pasar el video review, y se ríe de cuando ya está terminando. Y mira que me encanta el Pixel 7 Pro, pero lo evidente es lo evidente. Todo el mundo conoce el famoso 1% de batería de iPhone que te da para bañarte, para ir a comer, para correr, para hacer muchas cosas. Cuando un Android se queda con el 1% de batería, tarda un segundo en que se te apague completamente. En el caso del iPhone 14 Pro Max no vas a sufrir por batería. Al principio, cuando salió, tuvo necesidades de algunas optimizaciones para que no drenara la batería, porque había unos bugs que sí drenaban la batería. Carga rápida de 20 vatios con un cargador que no te lo incluyen como la mayoría de los gama altas del mercado, no importa la marca. Es cierto que aquí en la carga rápida, que te da el 50% en aproximadamente 30 minutos, los usuarios de Android se estarán riendo porque tienen carga. Los Xiaomi en 15 minutos te cargan el 70%, una cosa así. Pero bueno, es lo que hay y lo que importa es que te dure la batería. Que tardes en cargarlo es un tema, pero que te dure la batería es lo más importante.
Carga inalámbrica por medio de MagSafe de 15 vatios y en los cargadores normales de QI de carga inalámbrica admite una carga de 7.5 vatios. La verdad que nada mal. En resumen, señores, que si vale la pena este iPhone 14 Pro Max, es el teléfono o el smartphone más potente que vas a encontrar en el mercado en la actualidad. Con un módulo de cámara súper potente también con el que todos quieren competir. ¿Hay unos que lo hacen un poquito mejor? Sí, pero la verdad es que no sustancialmente mejor. Si eres fanboy, te lo recomiendo ampliamente. Te lo recomiendo que vayas inmediatamente por él porque no puedes vivir sin el iPhone 14 Pro Max. Si eres usuario de Android que estás pensando si este es el teléfono indicado, también totalmente recomendable. Si vienes de un gama alta de Android como Samsung Galaxy Note 20 Ultra o el Pixel 7 Pro Max, la verdad que están muy parejos en cuanto a especificaciones, con sistemas operativos diferentes, pero están bastante parejos. Si eres un usuario que llevas mucho tiempo sin usar Mac o iPhone y quieres regresar, este es el momento para hacerlo. No solo por el color hermoso, que el color es lo de menos, sino porque es lo mejor que ha hecho Apple hasta ahora. Puliendo pequeños detallitos sin grandes cambios respecto a las generaciones anteriores, pero la neta que es el mejor teléfono que vas a encontrar allá afuera. Que está caro es una realidad, pero los de Samsung tampoco andan muy lejitos de este. Te puedes encontrar, ya vieron, una gama bastante amplia. Para no comprarte el último, te puedes comprar uno más abajo. Siempre puedes empeñar uno de tus órganos, te recomiendo que sea el hígado, que al cabo se regenera, y con eso ya tienes tu iPhone 14 Pro Max. Le das un año para que se vuelva a regenerar el hígado y el próximo año te compras el 15. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Si tenían dudas de si comprarse o no el iPhone 14 Pro Max o alguno de los iPhone 14, si así fue, espero que dejen un comentario, pulgar arriba y compartan con sus amigos para que YouTube recomiende el video. Si no les gustó, también dejen el dislike y díganme, miéntenmela abajo. Si eres usuario de Xiaomi, pues no cometas el error de comentar porque te van a hacer pedazos los fanboys de Apple. ¿Y qué les digo? Nos vemos en un próximo video la próxima semana.